Gloria a Dios. Sean todos muy bendecidos en esta mañana. La paz de Dios sobre sus vidas. Hermosa la presencia de Dios. Cuando nos unimos en adoración, Él recibe nuestra adoración. Nuestras adoraciones suben como un olor grato delante de su presencia, ya que antiguamente se ofrecían sacrificios de animales y esa era la ofrenda que se le traía a Dios. Ese era el tipo de sacrificio y de alabanza y adoración que se le daba a Dios antiguamente. Sin embargo, en esta dispensación el Señor dice que los únicos sacrificios que Él recibe son sacrificios de alabanza y de adoración. Y cuando usted levanta su mano y adora a Dios, usted está ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo, dice la palabra, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Y cuántos están listos para aprender la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? ¿Están listos? Amén. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, su versículo 29. Durante todos estos días, domingos, hemos estado desarrollando la serie Dios, el todo en todos. Y para aquellos quizás que están escuchando esta palabra por primera vez, ya hay 3 enseñanzas anteriores donde estuvimos poniendo un fundamento acerca de todo esto, porque sabemos por la palabra que nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso. La palabra lo describe como aquel ser invisible, espiritual, el cual existe por sí mismo y que no ha sido creado. Y la palabra de Dios establece que Él habita en la santidad de la verdad y existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y también la palabra establece que su reino nunca tendrá fin, porque es un reino eterno. Y no solamente es un reino eterno, sino que es un reino sempiterno. Sempiterno. Y Él es el creador de todas las cosas. Él creó el mundo invisible, es decir, el mundo espiritual, y Él creó el mundo físico, el mundo natural. Todo fue creado por Él y para los propósitos de Él. Él, con la palabra de su poder, constituyó, formó el universo entero, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso la Biblia dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Nuestra mente finita nunca podrá entender la magnitud del gigante que es nuestro Dios. Nosotros podemos entender en parte, pero no podemos entenderlo del todo. Y esa parte que nosotros entendemos acerca de Dios, la entendemos porque Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, y el Espíritu Santo y el Hijo nos ha revelado al Padre a través de su palabra. Pero hay mucha gente que no tiene ni idea acerca de quién es nuestro Dios. Como por ejemplo, el mundo secular dice que existe alguien más grande que nosotros, pero ellos no tienen el vocabulario para describir quién es ese alguien. Otros dicen, yo sé que algo grande existe fuera de esta atmósfera, por todo lo que hay en el planeta, porque todo fue hecho a la perfección. Póngase a pensar cómo funciona nuestro ecosistema. Póngase a pensar cómo funciona el sistema solar, por decirlo así. Póngase a pensar cómo la Tierra es capaz de girar alrededor del Sol con tanta perfección.
Póngase a pensar en las 24 horas, en el tiempo cronológico que nosotros tenemos, funciona a la perfección. Póngase a pensar cómo el mar mueve sus olas y nunca se detiene. El mar está vivo. Póngase a pensar en la flora, póngase a pensar en la fauna, póngase a pensar en todas las especies que hay, en todos los animales que hay, en todas las aves que hay en el planeta, en todos los peces que hay. Póngase a pensar en cómo funciona su sistema inmunológico en el cuerpo. Póngase a pensar cómo funciona cada órgano que ha sido colocado a la perfección en tu cuerpo. Entonces la gente tiende a decir, hay algo grande, hay algo que lo mueve todo, hay algo que lo sustenta todo, hay algo que lo sostiene todo. La palabra habla de ese eje, de ese núcleo que lo sostiene todo, y ese eje y ese núcleo se llama Dios. Se llama Dios. Y en la eternidad, hace millones de años, Dios era el todo en todas sus criaturas. No existía la maldad, no existía el pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de Job que las estrellas del alba se regocijaban al ver tanta majestuosidad en cuanto a la creación. Las estrellas del alba, que son los ángeles, que son los serafines, que son los querubines, que son los arcángeles, esos seres angelicales, todos los días adoraban al Señor y decían: santo, santo, santo es el Señor. La tierra está llena de su gloria. Todo está lleno de la gloria de Dios. Eso significa que todo cuenta con la excelencia de un creador. El sol tiene un mandato de parte de Dios, porque todo lo que se ve vino de lo que no se veía. O sea que cada cosa creada tiene una partícula de Dios. Cada elemento de la creación tiene una partícula de Dios. Lo que pasa es que el hombre, con su mente infinita, no sabe describir eso, y le dice que todo lo que se ve vino de la nada, y todo lo que existe es el resultado de un accidente cósmico llamado Big Bang. Amén. Y dice: no, lo que existe vino de la nada. Pero ¿qué hay detrás de la nada? ¿Quién es el arquitecto que se mueve detrás de la nada? Hay un punto de partida, hay un origen de todas las cosas, y ese origen se llama Dios. Otros dicen: claro, yo sé que hay un Dios, pero no como la religión me lo quiere pintar, dicen algunos. Yo sé que hay un Dios, pero no como la gente me lo quiere dibujar. Ok, vamos a darte la razón, pero es que el único libro que nos revela a nosotros acerca de la majestuosidad de Dios es la Biblia. Claro, queremos conocer más, pero tú tienes que profundizarte más en la palabra de Dios y dejar a un lado el razonamiento humano, que es limitado, y decirle al Espíritu Santo: Señor, revélame tu palabra, revélame tus escrituras. Porque todo era perfecto cuando Dios creó los ángeles, cuando Dios creó las estrellas del alba. Pero Dios, cuando creó los ángeles y creó las estrellas del alba, la palabra dice que a ellos también le colocó un huerto. Y yo me imagino que ellos estaban en un proceso conocido teológicamente como el proceso de la prueba. En otras palabras, los ángeles tenían libertad para escoger. Por eso Lucifer se pudo rebelar contra Dios, porque Dios no creó robots para que la gente le adorara automáticamente, sino que creó criaturas para que voluntariamente y por amor lo adoraran y lo glorificaran. Y lamentablemente Lucifer se rebeló contra Dios, porque dijo en lo más profundo de su corazón: subiré y junto a las estrellas del cielo estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. La maldad, la ambición, el orgullo, el pecado se originó en su corazón,
y se apartó de Dios. Y no solamente eso, su iniquidad fue tan grande que él comenzó a conquistar una tercera parte de los ángeles. Y lo logró. Conquistó una tercera parte de los ángeles. Y existían millones y millones de ángeles. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, la palabra de Dios habla en el libro de Apocalipsis que en el cielo hay millares de millares de millares de ángeles y que es difícil contabilizar esos millares y millares de ángeles. Entonces, ¿qué hizo Lucifer? El lucero conquistó una tercera parte. Pastor, numéricamente, matemáticamente, ¿qué es una tercera parte? De tres partes, una. De tres partes, conquistó una y se quedaron dos terceras partes. Para aquellos que piensan que Lucifer se llevó la mayoría de ángeles, no es así. Fue una tercera parte. Quedaron dos partes que no se corrompieron. Quedaron dos partes que no se extraviaron. Quedaron dos partes que se mantuvieron mirando el trono de Dios. Pero una tercera parte, según el libro de Apocalipsis, lamentablemente se rebeló contra Dios, pero no prevalecieron en ese lugar, sino que fueron despojados. Diga, fueron despojados de su posición y fueron arrojados a tierra. Otros fueron lanzados a lugares de oscuridad, dice la palabra, pero eso es otro tema. Y otros fueron lanzados al infierno. Y otros han sido atados en diferentes lugares de la tierra, como es el río Éufrates, pero esa es otra enseñanza bastante larga y extensa. Lo que quiero enseñar es que Dios dejó de ser el todo en muchos. Hasta ese momento el ser humano no existía. Hasta ese momento el ser humano solamente existía en la mente de Dios, porque Dios tenía un plan y ese plan Él lo había concebido desde la eternidad. Porque Dios quiso tener una familia y por eso Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Pero lo vamos a tratar desde una óptica completamente diferente, quizás como usted nunca lo ha visto. Por eso le invito a que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. También en el libro de Génesis, vamos a consultar mucho el libro de Génesis, que en el original se llama el libro de Bereshit. Que cuando hablamos del Bereshit estamos hablando del principio, del origen de todas las cosas, y vamos a estar estudiando profundamente el libro de Bereshit en su capítulo 1, versículo 26, capítulo 2, versículo 14 al 16 y su siguiente, capítulo 3, versículo 1 en adelante del libro de Génesis. Así que vamos a usar mucho la palabra de Dios y vamos a estudiar esto con ojos de revelación, porque hoy vamos a hablar sobre el tema: el hombre decide que Dios no sea su todo. Diga conmigo, el hombre decidió que Dios no sea su todo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, la palabra dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo Dios hizo al hombre? Recto. Pero ¿qué hicieron ellos? Buscaron muchas perversiones. En el planeta Tierra, en este planeta, todo fue hecho perfecto. Nota que según la ciencia existen decenas de planetas y existen millares de estrellas, y hoy en día ellos han sido capaces de descubrir nuevos planetas. Si usted analiza los informes de la NASA y otros informes científicos, a medida que la ciencia ha ido avanzando, ellos han ido perfeccionando el telescopio. Hay un telescopio más tecnológico que el telescopio Hubble, que era el telescopio hace unos años más famoso que existía en ese mundo tecnológico. Pero ahora hay unos telescopios mucho más modernos, con unos lentes mucho más modernos que tienen más alcance, y ellos han descubierto planetas
nuevos. Lo han descubierto ellos, pero esos planetas están ahí desde hace millones de años. Y esos planetas los colocó Dios ahí. ¿Con qué propósito? Todavía no sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que hasta ahora en esos planetas no hay vida. No hay posibilidad de vida. Ellos están tratando de descubrir vida, pero hasta ahora los científicos no han descubierto vida. Ellos mantienen una hipótesis y han invertido millones de dólares tratando si hay vida, tratando de verificar si hay vida en otro planeta. Pero me llama mucho la atención esto, y es que cuando Dios creó el planeta Tierra, lo creó perfecto. Todo fue hecho perfecto. Póngase a pensar en el lugar donde está colocado este planeta, en la posición donde está colocado el planeta en cuanto a lo que es el sistema solar. No está ni muy lejos del Sol, porque si estuviera, aunque sea un poquitico lejito del Sol, nos muriéramos de frío, no aguantáramos el frío. Esta tierra fuera una tierra helada, congelada. Pero tampoco está muy cerca del Sol, porque entonces en este planeta no se pudiera vivir, porque todos nosotros estuviéramos en un calor intenso, imposible de soportar. Entonces, ¿dónde está colocado este planeta? Está colocado en un punto estratégico, en un punto clave, porque en el planeta Tierra todo fue hecho perfecto. Pero el hombre también había sido creado por Dios. El hombre había sido diseñado por Dios. Y el hombre era feliz haciendo la voluntad de Dios. Adán y Eva fueron creados, según la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso significa que ellos tenían la capacidad de razonar, al igual que los ángeles. Porque si Lucifer se rebeló contra Dios, era porque tenía la capacidad de razonar, de analizar, de decidir. Los animales no tienen la capacidad de razonar, sino que ellos se mueven por instinto. Un gato no puede razonar, un perro no puede razonar. La gente dice, ese perro sí es inteligente. No es que el perro es inteligente, sino que ha aprendido por instinto cierto tipo de tarea. Pero no es que el perro tiene raciocinio para poder razonar. Entonces el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Fue hecho una persona, así como Dios es una persona, y vivían en armonía perfecta, en unión con su Creador. Su casa era aquel huerto donde Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahí está en la palabra, en el libro de Génesis, en su capítulo 2, versículos 8 y 9. Dios había plantado un huerto en el Edén y allí había colocado al hombre que había formado, que había creado. También en medio de aquel huerto Dios hizo nacer el árbol de la vida. ¿El árbol de qué? De la vida. Pero aparte de ese árbol de la vida, había hecho nacer el árbol de la ciencia, del bien y del mal, dando a entender por la palabra que ese no era el único huerto. Había un huerto anterior que era el huerto de Dios, donde Dios había colocado a Lucifer también. De manera que todos los ángeles, al igual que Lucifer, tenían el mismo privilegio de disfrutar de ese lugar de plenitud, donde Dios de una manera u otra se mueve. Parece ser que en ese huerto Dios se mueve como con libertad, se mueve en unicidad con ese lugar. Porque mientras Lucifer se mantuvo mirando el trono de Dios, él no perdió el huerto. Dando a entender que en el huerto existía lo que se conoce como vida eterna o árbol de vida, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había un estatuto, había un mandamiento. Te pongo a disfrutar de toda esta belleza, de todo esto, porque el huerto de Lucifer era un huerto mineral, porque él se paseaba en medio de las piedras de fuego.
y perfecto era en todo su camino desde el día que fue creado hasta que un día se halló en él la maldad. Pero antes de que se hallara en él la maldad, él se complacía con su creador y por eso lo adoraba, por eso lo glorificaba. Pero había un árbol allí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo creo que el huerto del Edén era un prototipo de ese huerto que había en el cielo. Porque yo me pregunto, pero ¿por qué Dios colocó ese árbol de la ciencia del bien y del mal, aparte del árbol de la vida? ¿No era mejor que él dejara ahí el árbol de la vida y que no colocara otro árbol? Lo que pasa es que Dios no crea robots, Dios crea personas que tengan libre elección. Y si nada más hay una sola decisión, no hay libre elección. Para que haya libre elección tiene que haber dos decisiones, la buena y la mala. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Dios le ha dado al hombre dos elecciones. Él dice: pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge la vida para que viva. Pero te da las dos posibilidades. A Lucifer le dio las dos posibilidades. A los ángeles le dio las dos posibilidades. Pero también a Adán y a Eva, él le dio las dos posibilidades. Dice la palabra que en aquel huerto Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También Dios hizo nacer el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y puso al hombre allí a fin de que labrase ese huerto y lo guardase. Lucifer también era un querubín protector. ¿Qué era lo que Lucifer protegía? ¿Qué era lo que Lucifer guardaba? ¿Te das cuenta? La misma prueba que le puso a Adán y a Eva, esa misma prueba se la puso a Lucifer. Lucifer le falló a Dios, todos lo sabemos. Pero también el hombre, que lo vamos a ver ahora, le falló a Dios. Dios puso al hombre a prueba. Había una prueba de obediencia para el hombre. Porque Dios le dijo al hombre en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Puede consultar su Biblia para que lo lea conmigo. Génesis 2, 16 y 17. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiera ciertamente morirás. Al hombre se le había dado la autorización de sembrar, de cultivar y de comer de aquel paraíso terrenal, pero también se le había dado la responsabilidad de guardar aquel árbol del cual no le era provechoso comer. Sin embargo, la Biblia relata que un animal, y aquí quiero que fijen sus ojos porque aquí está la revelación fuerte de esta palabra. La Biblia relata que un animal que era diferente a todos los demás aparece en el huerto cuando dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahí está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Podemos decir entonces que esta serpiente tenía algo que no poseía ninguna otra especie. Esta serpiente tenía algo que no poseía ningún otro animal. Esta serpiente tenía algo que no poseía ninguna otra serpiente. No era una simple serpiente, era un animal diferente a todos los demás que Dios había creado. Por tanto, este reptil
era la imagen manifiesta de la iniquidad. Este reptil vino no solo a engañar, sino que vino a sembrar su semilla de maldad en el mundo entero. Lo que significa que no era en sí un reptil, era alguien diferente. ¿Cómo yo no sé que era alguien diferente? Porque los reptiles no hablan. Una serpiente no habla. Los animales no hablan. Entonces, cuando analizamos la serpiente que apareció allí, nos daremos cuenta a la luz de la palabra, según el contexto, porque a la Biblia hay que buscarle el contexto para entenderla. Según el contexto y según lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, esta serpiente que aparece allí no es una simple serpiente, sino que es el diablo. Este animal era el diablo. El diablo lo que hizo fue que poseyó la serpiente. Porque esta criatura aparece en aquel lugar y se da cuenta que en ese lugar hay dos criaturas más. Y que esas dos criaturas tienen la imagen y la semejanza de Dios, porque la imagen y semejanza de Dios no la tenía ningún otro animal. Ni el león, ni el tigre, ni el mono, ni la pantera, ni el puma, ni el gato, ni el perro. Ningún otro animal tenía la imagen de Dios. Por esta serpiente se da cuenta que en el huerto hay dos personajes muy parecidos al Creador. Y se enfoca en esos dos personajes que fueron creados a la imagen de Dios, según Génesis capítulo 1 versículo 26. Ahora póngase a pensar en la incomodidad que tenía la serpiente, porque acuérdate que él quería ser semejante a Dios. Dije semejante a Dios. Lucifer quería ser semejante a Dios. Y de repente observa en el huerto a dos personas que tienen lo que él quería. Él observa que en el huerto hay dos personas que tienen la imagen y la semejanza de Dios, y enfoca su atención en ello. Y desde ese momento él comenzó a inspeccionar al hombre. Porque el enemigo no te ataca de una vez, sino que el enemigo se mantiene por un tiempo inspeccionándote para descubrir cuál es tu área de debilidad. Y luego que él descubre tu área de debilidad, entonces comienza a influenciarte para confundirte y luego hacerte pecar. ¿Para qué? Para que tú pierdas lo que él quería. Él quería ser semejante a Dios, y él sabe que si tú pecas, tú pierdes la semejanza, la imagen de Dios. Y por eso él se enfocó en Adán y Eva. Porque el hombre poseía en ese momento aquello que él había perdido por codiciar el lugar del Dios Altísimo. Lucifer brillaba. Lucifer tenía la gloria de Dios. El brillo de Dios era un lucero. Cuando se reveló, perdió esa luz y ese lucero. Lo que me da a entender es
que Adán y Eva antes de pecar tenían el mismo nivel de resplandor. Al parecer ellos tenían un vestuario que resplandecía. Por eso cuando peca pierden ese vestuario y descubre que ambos estaban desnudos. ¿Voy muy profundo o voy más despacio? Porque hay gente que piensa que Adán y Eva andaban con sus genitales en el aire. Donde la palabra de Dios, cuando habla de la desnudez, habla de la inmoralidad. Y si usted analiza la palabra de Dios, no existe un solo ángel que ande desnudo. Porque la desnudez en la Biblia es símbolo de desobediencia. La desnudez en la Biblia es símbolo de pecado. Por eso cuando Adán y Eva pecan, que descubren que estaban desnudos, se cosen hoja de higuera para cubrir su desnudez, dando a entender que antes de pecar tenían algún tipo de vestuario celestial. Estamos en la orilla todavía. Lucifer perdió ese vestuario y ahora se ve en la obligación de usar una serpiente. Piense en lo que le estoy explicando hoy. Lucifer pierde su vestuario decorado de corderina, de topacio, de jaspe, de crisólito. Y como perdió su vestuario y ya no tiene un cuerpo brilloso, usa una serpiente que más o menos era brillosa. La usa como un instrumento para engañar a dos seres que brillaban en el huerto, conocidos como Adán y Eva. No sé cuántos de ustedes han visto un bombillo cuando se quema. No prende jamás. La palabra dice que cuando Lucifer se rebeló contra Dios, fuego salió de dentro de él y lo consumió. O sea, su luz se fundió. Él no tiene luz. Él se viste como ángel de luz para engañarte. Se viste como ángel de luz, pero ya en él no hay luz. Por eso se conoce como un espíritu de las tinieblas, porque él vive en tiniebla. Ya él no hay luz. Y como en él no había luz, tuvo que usar una serpiente que su piel brillaba. La piel de la serpiente brilla para tratar de hablar con nuestros primeros padres, que sí tenían el brillo de Dios todavía, no lo habían perdido, tenían la gloria de Dios, porque la palabra gloria es la palabra esplendor, la palabra kabod, la palabra gloria es la palabra brillo. Entonces ellos disfrutaban todavía de ese brillo, de ese esplendor. Entonces él con astucia planea apoderarse de ellos. Y él tenía la experiencia, porque Lucifer es un ser egoísta. Él dijo: no voy a caer solo, voy a conquistar una parte de los ángeles. Y lo logró. En esa pretensión logró conquistar una tercera parte. ¿Cómo lo hizo? Eso todavía uno no lo sabe con exactitud. Uno se imagina cómo lo hizo, pero no lo sabe a ciencia cierta. Pero yo me imagino que él conquistó usando su palabra, porque el enemigo conquista es usando la palabra. ¿Y cómo el enemigo usa la palabra? Tergiversando la palabra. Todo el que cae en doctrina de error, cae en doctrina de error porque alguien le explica la palabra de forma diferente, de forma distorsionada. Por eso estamos en el tiempo de la herejía y estamos en el tiempo de la apostasía, porque hay un montón de gente en las redes sociales tergiversando la palabra, citando muchos libros apócrifos, corrientes
que distorsionan completamente el texto de la palabra, y para entonces distorsionar aún más la palabra le quitan validez y eficiencia a la palabra y ponen a la palabra como si fuera otro libro más. Y ponen al apóstol Pablo como si fuera otro personaje más. Y ponen a Pedro como si fuera otro personaje más. Y ponen a Mateo como si fuera otro personaje más. Y ponen a Jesús como otro profeta más. Porque el plan es distorsionar lo que dice el texto de la palabra para desviarte. Eso fue lo que hizo la serpiente. Con la misma palabra tentó a Adán y a Eva, pero una palabra distorsionada. Eso mismo hizo Lucifer para poder convencer a una tercera parte de los ángeles. Usó la misma palabra dada por el Padre en la eternidad y entonces distorsionó todo y ellos cayeron en el error por eso, porque el enemigo tiene esa capacidad. Esa serpiente tiene la capacidad de distorsionarlo todo. Por eso el enemigo de manera sutil comenzó a planear con astucia todo para apoderarse de ellos. El plan de Dios siempre ha sido que tú disfrutes de su presencia, que tú disfrutes de su bienestar. Pero el plan de la serpiente, ¿cuál era? Hacerlo caer. Así como él cayó, él dijo, tengo que hacerlo caer a ellos. Y por eso Satanás se le acerca a la mujer y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo algo parecido, pero eso no fue lo que Dios dijo. O sea, el enemigo es lo que hace. Usa la misma palabra, la misma Biblia, con astucia para sacarla de su contexto. Porque Dios no dijo eso. Pero él quería, Satanás quería establecer una conversación con ellos y logró establecer una conversación con Eva para poder así engañarlos. Esto nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado con quien conversamos. Dígale al que está a su lado, nunca converse con Satanás. Por eso la oración es importante, porque ¿qué es orar? Orar es conversar con Dios, no con el diablo. Pero hay gente que conversan más con el diablo que con Dios. Porque desde el momento mismo que tú dejas de orar, ya tú le estás dejando la autopista libre al diablo. Dígale al que está a su lado, cuando tú dejas de orar, orar es hablar con Dios. Tú le estás dejando el camino espacioso al diablo para que el diablo venga con sus argumentos. Y a mí me gusta ponerle un poquito de drama, porque así yo entiendo más la escritura. Yo me imagino a esa serpiente saboreándose, sacando la lengüita y saboreándose y diciéndole, no, eso no fue lo que Dios dijo. ¿No te parece eso a muchos comentaristas y personas que preparan hasta podcast en las redes sociales? No, eso no fue lo que la Biblia dijo, eso no es lo que la escritura dice. Es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu de iniquidad que quiere apartarte del texto de la palabra. Y te dice, no, tú no puedes ser una persona cerrada. Tienes que abrirte a nuevas ideas. Hay gente que creen como que uno es estúpido. Ahí es donde está el problema. Cuando tú comienzas a abrirte a nuevas ideas. Porque ya las ideas que están en la palabra son muy anticuadas.
Y entonces te describen las cosas de una manera que tú te puedes hasta convencer. No, eso fue en otro contexto. Porque Dios es eterno. Significa que lo que viene de Dios aplica en todo contexto de la vida humana. Y yo me imagino a esa serpiente enrollada en ese árbol y comienza a conversar con Eva. Esa serpiente andaba de rama en rama buscando la manera de cómo acercarse a Eva. Eso no fue de una vez. Hay gente que piensan que el lucero pecó, se apartó de Dios. Cuando pasaron algunos añitos, él se apartó de Dios. No, pasaron millones de años. O sea, Lucifer duró millones de años adorando a Dios. Adán y Eva, como no envejecían antes de pecar, no fue que Adán y Eva pecaron el mismo año en que Dios lo creó. Hay un tiempo ahí que se pierde. Hay un tiempo indefinido que se pierde. Hay posibilidad de que Adán y Eva hayan durado muchísimos años antes de pecar, en obediencia. Y esa serpiente andaba de rama en rama, buscando la manera de por dónde que se va a meter, por dónde que va a entrar. Y le dice la serpiente, con que Dios ha dicho que no coma de todos los árboles que hay en el huerto. Y la mujer observa sus pretensiones y le contesta de la manera siguiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No es así como tú me lo estás explicando. Dios dijo otra cosa, dice Eva. O sea que Eva estaba adoctrinada. Hay gente en la iglesia que muchas veces pecan sabiendo por la palabra que eso está mal, porque se le ha enseñado la palabra. Aquí se enseña la palabra. La gente sabe lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que le conviene y lo que no le conviene, lo que está bien y lo que está mal. Entonces Eva, hay gente que dice no, porque Eva era la débil, Eva fue la que le abrió puerta. Eva estaba adoctrinada, porque Eva sabía lo que Dios dijo. Se dejó engañar, sí, pero ella sabía lo que Dios dijo. Ella dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol o del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ahí le añadió Eva, porque hay gente que muchas veces para sobresalir exagera el texto, porque Dios no dijo que no lo tocaran, Dios dijo que no lo comieran. Satanás por un lado le quita a la palabra y Eva le añade. Dígale al que está a su lado, no le añada la palabra, no ayude a Dios. No ayude a Dios, díselo, no ayude a Dios. Tú tienes que creer lo que el texto dice sin añadirle al texto. Dice Eva, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3, del 2 al 3. Esa serpiente era muy astuta y no la dejó ni terminar, sino que con mucha alevosía y con mucha maldad, esa maldad que llevaba por dentro, contradijo la verdad de Dios. Y la contradijo falazmente. Y gritó la serpiente diciendo: no moriréis. No moriréis. Pero su Dios dijo que sí, que morirán. ¿Cómo ella es capaz de contradecir lo que Dios dijo? No moriréis, versículo 4. Seguramente Eva se quedó aturdida, confundida, impresionada, porque ella estaba mirando que ese animal hablaba. ¿Cómo es posible que ese animal pueda hablar? Imagínate.
esa serpiente, única en su especie, abrió su boca y comenzó a hablar con ella. Y comenzó a contradecir lo que la palabra de Dios decía. Entonces, este animal aprovecha el momento de la confusión para dar, por decirlo así, la intocada final y destruir a nuestros primeros padres. Y le dice: no moriréis. Y añade: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y yo pregunto, ¿y esa no era la misma pretensión que tenía el lucero, que tenía él en la eternidad? Porque él dijo: seréis como Dios. Quiero ser semejante al Altísimo. Subiré y junto a las estrellas de los cielos estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. O sea, esa era su pretensión, ser como Dios. Y ahora le propone algo que él sabe que no funcionaba ni funcionó. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa serpiente estaba contradiciendo todo lo que Dios había dicho en su palabra. Y yo me imagino que ella comenzó a pensar en lo que la serpiente le estaba diciendo, porque ahí está el problema, cuando tú comienzas a pensar en lo que otro dice y comienza ya a poner en tela de juicio lo que la palabra dice. Yo no estoy de acuerdo con ese texto bíblico, eso está mal interpretado, eso no es así. Lo que pasa es que en el hebreo dice esto, y manipulan hasta el hebreo y el griego y el arameo. Dígale al que está a su lado, cuidadito con eso. Porque lo que impresionó a Eva fue la sabiduría con que hablaba la serpiente. Y ella observaba que ninguna otra serpiente hablaba, ningún otro animal hablaba. Entonces ella comenzó a creer en la serpiente, porque ella comenzó a pensar y a razonar: bueno, parece que es verdad, porque la única serpiente que habla es ella. Algo descubrió ella, algo comió ella, algo tocó ella, porque es la única que tiene la facultad de hablar. ¿Te das cuenta? Y ella decía: parece que es verdad, si yo como de ese árbol, yo seré como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Yo seré como un Dios. Adán será un Dios, yo, Eva, seré otro Dios. Seremos dioses, sabiendo el bien y el mal. Ese argumento comenzó a tomar sentido en la mente de Eva. Seréis como Dios, seréis como Dios. Entonces, el poder de esa palabra creó ese germen maldito, creó la maldad, creó el pecado en ella y comenzó a desviar a la mujer a un abismo insondable de separación de su creador. Porque el lucero sabía que eso no le funcionó a él. Y en el caso de ellos, ¿sabe por qué en ellos no hay salvación? ¿Sabe por qué en Lucifer no hay salvación? ¿Sabe por qué en esos ángeles caídos ya no hay redención? Porque ellos no tuvieron un tentador, sino que la maldad se originó en su corazón. Pero Dios es justo. En el caso de Adán y Eva tuvieron un tentador. La tentación vino a ellos y ellos cayeron. Por eso inmediatamente en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 la palabra de Dios habla de un plan de redención. Es decir, que Dios sabía que el hombre iba a pecar y por eso tenía un plan previo. El que da la herida es el mismo que da la cura.
Ahora tengo que admitir que hay cosas que yo nunca la voy a entender. Tengo que admitir que hay cosas que yo nunca la voy a comprender. Pero el hecho de que mi mente sea limitada y finita no me da el motivo a mí para yo argumentar y buscar otras fuentes y desviarme de la escritura. Si la palabra de Dios se cayó, yo me callo también. Porque si la palabra de Dios se calla en darme ciertas informaciones, ¿por qué yo tengo que estar escarbando donde no tengo que escarbar? Ahí es donde viene el razonamiento. Ahí es donde viene la confusión. Ahí es donde vienen las preguntas que nos extravían de la palabra de Dios. Eva comenzó a pensar en lo que la serpiente le estaba diciendo, en lo que Lucifer le estaba diciendo, y Eva lamentablemente cayó en tentación. Así como Lucifer se rebeló contra Dios, así como esos ángeles se rebelaron contra Dios, porque pretendieron ser igual a Dios, de la misma forma, esa doctrina de iniquidad, Lucifer a través de la serpiente la lleva al mismo huerto de Dios, porque Lucifer se apareció en el mismo huerto de Dios. Con razón Dios ahora puso un ángel o dos ángeles allí para que guarden ese huerto, no sea que el hombre se devuelva y coma del lado de la vida y viva para siempre. ¿Te das cuenta? Pero esa serpiente se metió en el mismo huerto de Dios, se camuflajeó y usó como instrumento a una serpiente, porque eso fue lo que Satanás hizo, usó como instrumento a una serpiente. ¿No te resulta esa expresión familiar? El enemigo se va a valer de alguien y la va a usar para desviarte del propósito de Dios. Él nunca se va a aparecer porque ya él perdió el brillo. Él no tiene ese encanto, él perdió el brillo. Y si él se aparece, te darás cuenta que ese es el diablo, porque él perdió el brillo. Es un ángel que ya perdió el brillo. Y por eso él usa a personas de carne y hueso que saben hablar, que te calientan la oreja y te dicen: no crea lo que el pastor te está enseñando, no crea eso. ¿Y tú crees en esos textos antiguos de la Biblia? Renuévate, renuévate. Cambia esa línea de pensamiento. De esa forma fue que Lucifer cayó. De esa manera fue que Lucifer erró al blanco. Porque pecado, ¿qué es? Pecado es errar al blanco. Pecado es quitar a Dios del eje, quitar a Dios del núcleo. Dígale al que está a su lado: pecado es quitar a Dios del centro de tu corazón. Eso es pecado. Quitar a Dios del centro. Adorar a otros dioses. Y el pecado de nosotros consiste en eso mismo. No es que no adoremos a Dios, es que adoramos otras cosas aparte de Dios. Por eso la palabra de Dios habla tanto de la idolatría, del pecado de idolatría. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú no puedes adorar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Tú no puedes adorar a Dios y a la misma vez adorar las riquezas. Porque hay gente que con su cuarto, mi hermana, tú puedes contar con ellos, pero menos con su bolsillo. Porque tienen el dinero como un Dios. Por eso muchos ni diezman ni ofrendan. Porque adoran dos dioses. Adoran a Dios y adoran sus bolsillos. Y retienen lo de Dios. Y se roban lo de Dios. Se fue en las alabanzas ahora. Se fue en las adoraciones ahora. Y nunca logran entender el tema del diezmo y la ofrenda. Y viven razonando este tema. Ese es el tema menos comprendible en la iglesia. Donde la gente se hacen los estúpidos y hasta los locos. Y la Biblia dice que no se puede adorar a dos dioses. La riqueza no puede ser un Dios para ti. La riqueza tiene que ser un servidor. La riqueza, el dinero no puede dominarnos. Tú tienes que dominar el dinero, no el dinero a ti.
Ay, pastor, te desviaste del tema. No, es el mismo tema. Es el mismo tema. Amén, hermanos. Lucifer, como cayó, no quería caer solo y se desvió del propósito de Dios. Ese espíritu de iniquidad que se movió en el mismo cielo llegó a la tierra porque Lucifer, Satanás, introdujo el pecado a la tierra. Fue Satanás que introdujo el pecado a la tierra, la iniquidad. Esa iniquidad que se originó en el cielo, esa intención que llevó a la caída de millones de ángeles y que engañó a millones de ángeles, ese mismo espíritu de engaño se metió en el huerto del Edén. Y yo te pregunto, si fue capaz ese espíritu de engaño de meterse en el mismo huerto donde Dios se paseaba, ¿no se meterá en una iglesia? ¿No se meterá en algunos grupos religiosos? Es un espíritu muy fuerte de engaño. Y yo pienso que ese mismo espíritu de engaño se está moviendo hoy en día en nuestras plataformas y redes sociales. Un montón de gente sacando el texto fuera de su contexto. Si seguimos así, pues la Biblia es un libro más. Uno creerá eso, que la Biblia ya es un libro más, un libro de consulta. Uno pensará que la Biblia es un libro como el Corán o como el libro de Mormón de Joseph Smith. Uno pensará que la Biblia es como el libro de la Cabala o como esos libros místicos. Y nada tiene que ver. La Biblia es la palabra de Dios. Dígalo conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ese espíritu de iniquidad hizo caer a nuestros primeros padres. Los desvió, desvió a Adán, desvió a Eva. Sacó a Dios del centro del corazón de ellos. Porque desde el momento mismo en que Eva comenzó a dudar lo que Dios dijo, ya sacó a Dios del centro. Desde que usted comienza a dudar de lo que la palabra dice, ya el enemigo logró sacar esa palabra de Dios a Dios del centro. Porque la palabra de Dios es eterna, porque habla de la misma esencia de Dios. Por eso la misma Biblia dice: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, si Dios está en tu corazón a través de su palabra, y el enemigo logra remover esa palabra de tu corazón del centro, está logrando remover a Dios. Remover a Dios del centro. Voy despacio porque este tema no es tan sencillo como tú piensas. Es profundo. ¿Dónde está la palabra? Es en nuestros corazones. Y si el enemigo logra mover la palabra de su centro, está logrando mover a Dios de su centro. Y si el enemigo logra mover la palabra del centro, va a lograr llevarte al error y a la separación de tu Padre Celestial. Por eso para mucha gente Jesucristo no es Dios, sino que es un personaje histórico más. Y otros están dudando de que si Él realmente existió. Imagínate dónde hemos llegado. Están logrando mover a Dios del centro en muchos corazones. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que en este tiempo Satanás está tratando de manipular nuestra conciencia para remover a Dios del lugar donde Él está. Porque esas palabras inicuas tuvieron efecto en los ángeles del cielo que se rebelaron, porque quitaron a Dios del centro. Y también esas palabras tuvieron efecto en Eva, porque Eva comenzó a observar el árbol, el cual ella no lo había observado antes.
comenzó a mirar el árbol con otros ojos. Y entonces Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, que ella comenzó a ver el árbol de otra forma, diferente, porque ese árbol representaba muerte, no era otra cosa, era muerte. Pero eso que representaba muerte, ella comenzó a verlo como un árbol bueno para comer, número 1, agradable a los ojos, número 2, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, número 3. Dios nunca dijo que ese árbol tuviera dichas características. Eso lo dijo ella. Y eso lo pensó ella. Pero Dios nunca dijo eso. Dios dijo algo contrario a eso. Dios dijo, si tú comes de ese árbol, morirás. Más nada, punto. Pero ella comenzó a ver el árbol de otra manera, porque eso es lo que el enemigo hace. Tú comienzas a analizar la vida de otras formas y ya nada es nada. Lo que significa muerte en la Biblia ya para ti no es nada. Y por eso el pecado se está metiendo en muchas iglesias. Ya no es nada embriagarse con alcohol. Ya no es nada convivir con una mujer que no es tu esposa. Eso no es nada ya, vivir con alguien maritalmente que todavía legalmente no es tu esposa. Eso no está en la Biblia. Tú puedes vivir con la mujer que tú quieras. Tú puedes casarte, puedes divorciarte, puedes escoger otra y casarte de nuevo y seguirte casando y requete casando hasta que te vaya al infierno. Porque ya nada es nada. Nada es nada. Tú puedes ver pornografía porque ya nada es nada. Tú puedes codiciar a la mujer, con tus ojos desnudarla, pensar que estás conviviendo con ella, porque eso no es nada. Somos débiles. La carne es débil. Y Dios conoce que yo soy loco con las mujeres, soy débil. Ay, Señor, perdóname, límpiame. Y estamos en ese relajito porque ya nada es nada. Y este mensaje no resulta atractivo para mucha gente, porque la gente lo que quiere escuchar otras cosas. Pero señores, vamos a profundizar en la palabra. Chequea lo que Eva estaba observando. Lo que Eva estaba observando en su mente y en su corazón no fue lo que Dios dijo. Eva, antes de que la serpiente apareciera, ni miraba para ese árbol. Adán ni miraba para ese árbol, ni se acercaba a ese árbol, porque ellos sabían que eso significaba la muerte. Pero algo sucedió, que cambiaron de parecer. Porque el enemigo ataca nuestra forma de pensar, no es otra cosa. Es nuestra forma de analizar que el diablo ataca. Por eso nuestra mente hay que renovarla. Nuestros pensamientos tenemos que renovarlo. Satanás no se va a aparecer con un cacho, 2 cachos y una cola larga y un tenedor en la mano, oliendo a azufre e infierno. No, eso es un personaje creado por la mitología. Satanás no es así. Satanás no se te va a aparecer de esa manera. No se te va a aparecer como un diablo rojo con los ojos escandescentes. No, él va a atacar tu línea de pensamiento. Él va a atacar tu forma de pensar. Tiene que sacarlo de tu mente, tiene que sacarlo de tu corazón, tiene que sacarlo de tu pensamiento y entronar en tu mente la palabra, entronar en tu corazón la palabra, porque lo que te va a liberar se llama la palabra. Lo que te hará libre se llama la palabra. Lo que te hará libre del pecado se llama la palabra. Léalo conmigo en Génesis 3:6 y analice lo que dice Génesis 2.
16. Algo completamente distinto. Algo completamente diferente. Si tú analizas Génesis 2, 16, 17, si analizas Génesis 3, 1, 2 y 3, y analizas Génesis 3, 6, te darás cuenta que ese árbol que representaba la muerte, después que Lucifer sembró la semilla de iniquidad, ya no representaba la muerte. En otras palabras, ya ese árbol no representaba el pecado, ya representaba otra cosa. ¿Están entendiendo eso? Representaba algo agradable. Para mucha gente, ciertos pecados ya no son desagradables, son algo agradable. Déjame vivir la vida. Yo estaba siendo un esclavo en la iglesia. Oye, mucha gente que nacieron en la iglesia, que se han desacatado hoy en día. Porque la mayoría de esos muchachos que andan por ahí hablando disparate, se formaron en la iglesia, pero nunca nacieron de nuevo. Y si nacieron de nuevo, entró entonces el germen de la iniquidad. Yo me sentía ahí atado con esos pensamientos, pensamientos que ya yo no comparto. Y están viviendo la vida loca. Personas que nunca se comportaron de esa manera, ahora se están comportando de esa forma. Y han perdido su identidad. Usted lo ve con arete hasta en la lengua, en el ombligo y en otras partes que no vale la pena mencionar. Hay una distorsión. Porque eso es lo que hace el enemigo, te convierte en un guiñapo. Para que tú pierdas el brillo y la imagen de Dios. Ay, el pastor se ataca esas cosas. No soy yo que lo estoy atacando esa línea de pensamiento. Porque si seguimos así, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Hay creyentes que fuman tabaco. Imagínate un pastor con unos lentes negros y con un sombrero y un tremendo tabaco fumando. Lo he visto yo, un pastor. Déjame vivir mi vida. Pero eso no se veía antes en la iglesia. Ese tipo de perversidad no se veía antes en la iglesia. Y hombres supuestamente de Dios, y ya por sus almas han pasado decenas de mujeres, porque son pervertidos, son enfermos sexuales, disfrazados de evangélicos, de cristianos. Entonces, ¿cómo yo me callo con este tipo de cosas si la palabra de Dios le llama pecado a eso? La palabra de Dios le llama pecado. Pero cuando el enemigo logra distorsionar tu mente y tus pensamientos, tú ves lo que es pecado, tú lo ves como algo delicioso y bueno para comer. Es decir, bueno para consumir. El sexo es delicioso y bueno para comer. Sí, es verdad, pero en el orden divino, en el orden de Dios. Porque en otro orden se convierte en pecado. Se convierte en pecado. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado. Pero no son los únicos pecados. Hay una lista grande de pecados en la Biblia. Pero cuando el enemigo logra distorsionar tus pensamientos, te darás cuenta que el discurso y la forma de pensar en cuanto a lo que es pecado comienza a cambiar, y tú ves que esas cosas son buenas para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No, ese pastor está anticuado, esa iglesia está anticuada. Esa iglesia es una iglesia RT, anticuada, con apariencia de reformada. Pero es que la palabra de Dios es clara.
Y Dios siempre lo que ha tratado es de cuidarte, de preservarte, de apartarte para Él. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos para Él. La Biblia dice que Dios es el poder y de Dios es el poder. La palabra dice que de Dios es la sabiduría y la múltiple sabiduría. Según Daniel capítulo 2 versículo 20 y Efesios capítulo 3 versículo 10. La sabiduría no está en pecar. La sabiduría está en Dios. Por eso la palabra dice que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén, hermanos. Díganle al que está a su lado: el pecado siempre traerá consecuencias. Entonces la visión de Eva era falsa. Diga conmigo: la visión de Eva era falsa. Esa visión estaba colmada de insensatez. Y por eso lamentablemente cayó. Ella cayó. Eva cayó. Eva extendió su mano. Eva tomó del fruto y comió. Y luego dio de ese fruto a su marido. Y él también comió, así como ella. Y perdieron el brillo igual. Se dieron cuenta que estaban completamente desnudos. Lamentablemente se convirtieron en pecadores. Trágicamente se convirtieron en seres caídos, al igual que Lucifer. Cayeron en el gancho, cayeron en el engaño. Amén. Dios había establecido un orden en ellos y ellos pecaron contra ese orden. Desobedecieron a Dios. Y por eso vinieron consecuencias funestas. Y la primera consecuencia fue sobre la serpiente, porque ella se dejó poseer. La serpiente como reptil, se dejó poseer, se dejó usar. Y vino consecuencia sobre ese reptil. Amén, hermanos. Lo dice la palabra. Vamos a leerlo para que lo vea allí. En Génesis 3, del 14 al 19, hay muchas cosas, pero la hora ha avanzado mucho. La hora ha avanzado un poquito. Pero hay muchas cosas que uno puede deducir de esta historia tan trágica. Una de las cosas más trágicas que aparece en la Biblia fue lo que sucedió allí. El hombre desobedeció a Dios. Esa decisión nos desgració la vida a todos, porque el pecado vino a ser hereditario. Si Adán pecaba, todos pecábamos, porque todos salimos de Adán. Si Adán no pecaba, todos vivíamos para siempre. Todos hubiésemos vivido para siempre. Pero lamentablemente el pecado entró en el corazón de ellos. Le abrieron una brecha al diablo. La serpiente se pudo introducir lamentablemente. Y allí se originó el pecado. Allí se originó la maldad. Y hubo una sentencia dada por Dios. Génesis capítulo 3 versículo 14 dice: por cuanto tú hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dando a entender que el enemigo usó una serpiente de verdad. No es algo simbólico. Los otros animales, ninguno de ellos cayeron en el gancho. ¿Tú sabías eso? La única que cayó en el gancho fue esa serpiente. Y por eso el Señor la maldijo: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego vino la sentencia sobre la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya hay algo profético que después vamos a explicar, no ahora. Eso amerita una explicación mucho más espaciosa. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelva la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Las consecuencias del pecado fue dolor, sufrimiento, muerte física y muerte espiritual. Wow, qué triste, qué lamentable que nuestros primeros padres hayan caído de esa forma, hayan caído de esa manera. Y de esa forma el hombre decide que Dios no sea su todo. Dice Eclesiastés 7:29 que cuando Dios creó al hombre, lo creó recto, pero el hombre comenzó a buscar muchas perversiones. El hombre comenzó a desacatarse, y el pensamiento del hombre, dice la palabra, era continuamente hacia el mal. Por eso hoy en día ese germen de iniquidad se sigue manifestando en muchos lugares, y hay gente que en plena Semana Santa se desacata, consumiendo grandes cantidades de alcohol, consumiendo droga y desacatándose en la carne, porque esa iniquidad está en nuestros corazones, porque heredamos ese pecado. Pero Dios no dejó al hombre perdido ni extraviado por culpa de Adán, sino que Dios trazó un plan de rescate. Dígalo conmigo: Dios trazó un plan de rescate. Dios trazó un plan de redención, y por eso proveyó un segundo Adán. Diga: un segundo Adán. Póngase de pies y diga conmigo: un segundo Adán. Un segundo Adán. Un segundo Adán. ¿Y quién es ese segundo Adán? Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para librarnos de esa iniquidad. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para liberarnos del pecado, de la muerte y de la iniquidad y de la maldad. Cristo Jesús es nuestro segundo Adán. Por eso dice el apóstol Pablo: en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos seremos vivificados. Dígalo conmigo: en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos seremos vivificados. Diga: todos seremos vivificados. Adán, alma viviente; Cristo Jesús, espíritu vivificante. Aplaude al Dios que vive. 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 Aplaude, 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 aplaude. Aplaude y comienza a darle gracias a Dios. Dile: Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque me ha librado del pecado y de la muerte. Hay sangre para perdonar pecado. Hay sangre para restaurar tu vida. Hay sangre para volverte a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Levanta tus manos. Levanta tus manos y comienza a darle gloria a Dios. Comienza a darle gloria a tu Creador. Sabemos que el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oh, el enemigo logró engañarnos. Por eso Dios proveyó a Jesús, para que en Él tú recibas la paz, para que en Él tú recibas la vida eterna, para que en Él tú recibas la vida en abundancia. Levanta tus manos y comienza a adorarle. Levanta tus manos y comienza a adorarle. Adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale, adórale. Oh, levanta tus manos y comienza a adorar a Dios. Adora a Dios, adora a Dios.